a todos y a todas, a los que aún no había saludado, por supuesto, porque ahora ya nos saludamos poco menos que de abrazo. Y les doy la bienvenida a esta clase que ya nos van quedando las últimas, vamos en los descuentos. Y me gustaría que hoy día viéramos varias cosas. Desafortunadamente la clase no la podemos hacer muy larga, así que de esas varias cosas que yo querría ver, voy a tener que ser realista y ver probablemente una mitad de todo eso, ¿ya? Entonces, en primer lugar, quisiera mostrarles dónde vamos y orientar un poco en lo que vamos a hacer, porque no todo lo vamos a ver de lo que está puesto en nuestro esquema original. A ver si los proyecto. Denme un segundo para proyectar. Profe, una consulta, ¿qué ¿Sí? nos queda de evaluación? Queda un taller, que lo voy a explicar a continuación también. Ya, ahí estoy proyectando nuestro organizador de siempre para que ustedes lo vean. Bueno, está más que claro que ya vimos todo el conductismo, vimos todas las teorías cognitivas, incluido Brunner y Ausubel, vimos también Piaget, porque cuando vimos Brunner vimos Piaget. Hoy día voy a retomar un poco para recordar los conceptos de Piaget para que ustedes tengan claro, y vamos a hacer una comparación con Vygotsky. Entonces tenemos que recordar esa parte de Piaget. Y vamos a entrar de frentón al constructivismo social de Vygotsky. Luego de eso hay una presentación que retoma la idea del aprendizaje significativo que vimos acá con Ausubel, y avanzamos hacia una aplicación práctica de todo lo que hemos visto, sobre todo constructivismo social, la idea piagetana de esquema cognitivo, la construcción cognitiva que es fundamental, aprendizaje significativo, y todo eso lo aplicamos a la práctica, a la realidad de la sala de clase, con una propuesta sobre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Y eso, ahí tomo algunos conceptos de este autor César Coll, que no lo vamos a ver directamente a él, porque en realidad él hace muchos aportes a la educación ya desde la reforma educacional española. Él se considera el padre de la reforma educacional española, y de ahí se inspiraron las reformas educacionales en América Latina, incluida la de Chile. Y el cambio es basarse de un aprendizaje fuertemente centrado en conocimiento a un aprendizaje de contenidos, donde incluimos los contenidos llamados contenidos estratégicos, que son habilidades, ¿ya? Y de ahí la propuesta. Entonces la propuesta que vamos a hacer, que va a ser nuestro tercer taller, que es con nota, recoge todo eso, pero lo llevamos a la práctica de una propuesta de estrategias de enseñanza y aprendizaje, que ya les voy a contar cómo es. Si no alcanzo a contarles hoy día, les cuento la próxima semana. Y bueno, el taller se entrega, yo creo que a la siguiente o a la subsiguiente, ustedes me dicen ahí cómo están de tiempo, ¿ya? Pero lo que quiero que veamos ahora es que les quede armado esta especie de rompecabezas que yo pretendo hacer en esta parte, donde recojo conocimientos que ya hemos visto de aprendizaje significativo de Usubel, el concepto de esquema y cómo se construyen de Piaget. Ahora vamos a ver constructivismo social, y de ahí lo aplicamos al concepto de estrategia y aprendizaje significativo, que está tomado también de otros autores, de una mexicana que es Frida Díaz Barriga, que ella trabajaba fuertemente en Latinoamérica el tema de estrategia, bueno, y otros más, el aprendizaje también en términos instruccionales, y las aplicaciones de aprendizaje virtual también, muy importante. Son autores muy relevantes contemporáneos, y eso es lo que quiero que revisemos. Entonces, ¿cómo hemos ido evolucionando en nuestra asignatura a lo largo del semestre? Ustedes ya saben que nuestro concepto originario era el aprendizaje, ¿verdad? Nosotros nos convocamos este semestre a hablar del aprendizaje, cómo aprendemos en términos de los procesos principalmente, es decir, lo que está pasando entre medio. El proceso es como el paso a paso de un aprendizaje. Entonces, vimos la definición que conductista, original, como surge hacia fines del siglo XIX, más bien inicios del XX, el aprendizaje como cambio de conducta. Luego, el aprendizaje desde un punto de vista cognoscitivo, que tuvo un auge más en el 1950 aproximadamente, como adquisición de conocimientos, ¿cierto? Ya no es la conducta, sino conocimiento en términos no observables, en términos cubiertos, en términos cognitivos. Entonces acá el aprendizaje se nos vuelve fuertemente cognitivo. Luego, hacia donde vamos hoy día, el aprendizaje en términos de construcción de habilidades. ¿Qué reflexión nos genera esto? Tradicionalmente, un profesor
se instala en una sala de clases como a pasar la materia. Incluso en tus talleres, en este taller de Gañé que revisé hace poco, en algunos talleres me encontré con eso de pasar la materia. El profesor va a pasar la materia de tal cosa. Yo, la verdad que no sé si les pido, o ya a esta altura les exijo que por favor traten de evitar ese tipo de forma de referirse al abordaje de conocimiento, porque es muy arcaico. Y además porque si seguimos nosotros hablando de que vamos a pasar tal materia, vamos a pasar la materia y no vamos a eso. Nosotros no, yo no estoy formando a mis estudiantes, no estoy tratando de generar este formateo en la cabeza para que ustedes sigan pasando materia. Yo lo que quiero es que ustedes aborden conocimiento y aborden sobre todo lo que vamos a ver hoy, que es la construcción de habilidades. Es decir, el conocimiento o la materia que vamos a pasar pasa a ser una excusa o un escenario, si quieren, para decirlo de una manera más bonita, el escenario donde nosotros vamos a poner un conocimiento para abordar el desarrollo de habilidades. Esa es nuestra meta principal. Ya no es pasar la materia, o sea, no es abordar conocimiento, porque el conocimiento ya lo hemos dicho tantas veces, está en todas partes, lo tengo en el teléfono, está aquí entre ustedes y yo, en mi computador. El conocimiento está aquí, yo no necesito pasarlo nada, no necesito pasar ninguna cosa de pasar materia, eso, por eso les digo, es arcaico y además los deja, se ve muy mal que un profesor hable en esos términos, ¿ya? Porque llega a ser desubicado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar en que nosotros tenemos unos contenidos que vamos a abordar y gracias a esos contenidos vamos a poder cumplir nuestro objetivo principal, que es desarrollar habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Y de ahí el concepto de estrategia, porque las estrategias pueden ser entendidas como habilidades y vamos a tener habilidades de búsqueda de información, habilidades de organización de información, habilidades de, por ejemplo, de memorización cuando tenemos que retener información, etcétera. Tenemos listados de habilidades. Según los autores, son los distintos listados de habilidades. Entonces, nuestro tema es, si nosotros pensamos en lo que acabamos de revisar de Gagné, en los dominios de aprendizaje de Gagné. ¿Se acuerdan que uno tenía esos dominios que en el fondo, cuando yo aprendo algo, no solo aprendo eso, sino que desarrollo una habilidad que está detrás o que sostiene ese aprendizaje? Esos son los dominios de Gagné y esas son las habilidades a las que me voy a referir ahora, que es nuestro objetivo principal. Entonces, por favor, yo y los insto a, los invito a, como se dice elegantemente hoy día, a dejar de lado esto de pasar la materia. ¿Ya? Demasiado obsoleto, es demasiado arcaico y ustedes no van a ir a eso a la sala de clase. Por favor, ¿estamos? Así que, perdonen la vehemencia, pero es que es fundamental esta parte, hacer por fin ese cambio en que nos centramos en desarrollo de las habilidades de los estudiantes, no en pasar la materia. ¿Ya? Para eso lo hace cualquiera, eso lo hace cualquiera. No, no necesita el profesor, está ahí, la materia está ahí en el computador, se la pasamos y que la lea. Ya, entonces, construcción de habilidades, lo tenemos. Vamos a revisar esto de Vygotsky. Voy a compartir ahora un PowerPoint donde tengo estas ideas de Piaget y Vygotsky. Me pregunta qué nos queda por evaluar. Lo que acabo de decir, lo de estrategia. Espérenme, ¿dónde tengo este PowerPoint? El PowerPointcito. Aquí está. Era ese. Ya, se está viendo, me imagino. El PowerPoint que dice constructivismo, Piaget, Vygotsky. Bien, ¿qué necesito ahora que ustedes entiendan, que les quede claro? Nosotros tenemos una postura constructivista o un paradigma constructivista, si les parece, que es el que les acabo de proyectar, donde está todo, todas las versiones en color naranjo. Pues bien, cuando uno dice constructivismo, es difícil pensar en constructivismo como si fuese una teoría, por eso hablamos de un paradigma constructivista, es decir, una forma de ver, y eso puede implicar varias teorías, diversos autores. Ahora, lo que tienen en común es la idea que yo dije, que nos vamos a centrar en el desarrollo de las habilidades para el aprendizaje. Por lo tanto, no estamos pensando
en la adquisición de conocimientos, como en el cognitivismo, ni mucho menos en la adquisición de conducta, sino que en un desarrollo personal del estudiante, un desarrollo en las habilidades, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a la sala de clases como profesor o profesora, estoy pensando en las habilidades que tengo que desarrollar mi estudiante en el mundo de conocimiento del siglo XXI, donde el conocimiento está en todas partes, además se está generando a cada rato. Imagínense que ahora, no sé si ustedes ven en las noticias, me gustan esos apartados de las noticias, como por ejemplo Planeta Futuro, en Megavisión, dentro de las noticias, o estos otros programas que te muestran los adelantos. Están hablando, por ejemplo, del taxi volador que debería estar en el 2024, que es un dron gigante donde nos metemos todos dentro. No sé si alguien se va a atrever a meterse a eso. Ahí vamos a ver. Si uno dice, démosle nomás que aparte de morirme, ¿qué más me va a pasar? Bueno, los robots. Los robots, yo dije, yo quiero un robot para que me haga las cosas de la casa, porque estoy cansada de lo doméstico. Ya, y así, estamos hablando en un par de años. Entonces uno dice, no, es que el niño tiene que aprender mucho conocimiento. No, ni siquiera, aunque el niño sea muy inteligente y muy brillante, y yo sea súper empeñosa para enseñarle el conocimiento, en muchos de los casos no lo voy a poder hacer, porque el conocimiento que este niño va a necesitar a lo mejor el día de mañana aún no se inventa, aún no existe. Entonces, tan absurdo que nos centremos en la física, reitero, tuvo el boom cognitivo en la década del 50, del siglo XX, o sea, hace 70 años, ¿ya? Es absurdo, me dice que mi conexión a internet es inestable, voy a tratar de hablar lento. Es absurdo centrarnos en la adquisición del conocimiento. Básicamente dos razones, pueden haber muchas más. Una es porque mucho conocimiento que se puede necesitar el día de mañana, que necesite el estudiante cuando sea adulto, aún no lo inventamos. Y dos, porque el conocimiento no es necesario que yo se lo traspase todo, puesto que él lo puede sacar de cualquier lado, hasta de su teléfono. ¿Ya? Esos dos, por ser simplista, podría seguir largamente hablando de muchas más razones. Entonces, el constructivismo surge ante esta necesidad, fines del siglo XX, de adquirir más bien habilidades para poder ir a buscar y manipular y modificar y generar nuevo conocimiento. ¿Ya? Ya no tragarse todo el conocimiento, porque no es necesario. Entonces, esa es la idea del paradigma constructivista. Pero, cuando nosotros hablamos de paradigma constructivista, y retomo la idea de lo que estaba diciendo, puede ser un conjunto de teorías. Por ejemplo, la visión piagetana, que nosotros ya la conocemos, que tiene que ver con la construcción del conocimiento en términos de un esquema cognitivo, que es una visión que sigue siendo muy cognitiva, pero que está centrada igual en la construcción de cómo el niño o un aprendiz va e interactúa directamente con el medio para adquirir el conocimiento y construirlo a su manera. ¿Se acuerdan que lo vimos con la comparación con Brunner, de que cada sujeto organiza y construye conocimiento a su manera? Eso es bien importante, eso es constructivismo, es construcción de conocimiento. Yo como sujeto me apropio de ese conocimiento y lo armo a mi pinta con mis esquemas. Y podemos haber dos interactuando con el mismo conocimiento, pero vamos a tener dos esquemas totalmente distintos. Es muy individual el esquema cognitivo. Esa es la visión piagetana. Y la de Vygotsky es la que vamos a incorporar, que tiene que ver ya no con la interacción directa del niño o aprendiz con el ambiente, sino que con un mediador, es decir, con otra persona que de alguna manera te aproxima, te acerca a ese ambiente. ¿Ya? Vamos a revisar entonces lo central que vimos de Piaget, que eran los conceptos que revisamos la otra vez. ¿Se acuerdan en ese esquema bonito que le puse yo en color naranjito? Porque es constructivista. Y los conceptos básicos eran asimilación, acomodación, adaptación, organización, esquema. Si estuviéramos en la clase presencial, yo rápidamente me paseo por los puestos, les toco la mesa y digo, tú defíneme asimilación, tú defíneme esquema, tú defíneme adaptación. Así que, por favor, activen en sus mentes y busquen en sus cuadernos o busquen por ahí en los PowerPoint, donde quieran, los conceptos para que activen de qué estoy hablando. ¿Ya? Asimilación, asimilo, es decir, agarro de afuera y lo pesco para adentro. Asimilación, ingresar la información. Acomodación, ya la ingresé, pero no dejo el desorden ancho closet, sino que más o menos voy poniendo las cosas donde tienen su espacio, es decir, en el esquema ya existente. Adaptación, me adapto, es decir, con el ambiente, ¿cierto? Adaptación es esta cuestión del equilibrio con el ambiente.
Organización, ahí ya estamos hablando palabras mayores. Organizaciones que tengo la ensalada en el closet porque las cosas ya no me caben, tengo los suéteres revueltos con los zapatos, entonces tengo que ir haciendo estructuras cognitivas nuevas en que yo ordeno. Por ejemplo, puedo tener una división de suéter, pero puedo tener dentro de la división de suéter, suéter delgaditos como para el verano, suéter gruesos como para un día que hace frío, suéter, por ejemplo, de colores, suéter más como para ir a la práctica o al trabajo. Tengo subclasificación, eso ya es organización, tengo un esquema dentro de otro esquema. ¿Ya? Y esquema, pues, el concepto que hemos estado usando todo el rato, unidad básica del intelecto. Unidades básicas que componen el intelecto. Como los aminoácidos de la proteína, les había dicho yo. A los de biología les queda súper bien, pero no se me ocurren muy buenas analogías para las otras disciplinas, porque se le ocurre que me ayuda. Ya, y lo otro que aportó Piaget, lo de las etapas del desarrollo, sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Las revisamos también y tiene que ver con la edad y con distintas habilidades que se van sumando sobre la etapa anterior. Después, aquí están las definiciones, lindas, preciosas, que yo les hice en este esquema bonito para que de alguna manera uno se acuerden mejor. El esquema por un lado y la función o la forma de construir los esquemas por el otro. Después, acá yo les tenía eh, ¿cómo se llama? Es como un video, pero en realidad es un video que yo saqué de YouTube y lo acorté y le fui poniendo los títulos entre medio. Yo lo invito a que lo revisen en su casa, ¿ya? Para que lo vean con más calma. Para que hoy día, ahora tratemos de avanzar. Igual los conceptos yo los voy a revisar acá. Entonces, ¿qué nos dice Vygotsky? Vygotsky, como ustedes ya podrán deducir por el apellido, es ruso. Y es ruso de principios del siglo XX, pero Vygotsky debe haber sido, según yo, un tipo brillante, y como le pasa a muchos tipos brillantes, no a todos, pero a la gran mayoría, murió muy joven. Y murió, entiendo que de tuberculosis, según lo que he leído, no sé. De repente la, las malas lenguas pueden decir otra cosa, pero entiendo que murió de tuberculosis. Él estudió varias cosas, filosofía, derecho, esta cosa como que hoy día podríamos llamar que es como neurociencia, que en esa época no se llamaba así, porque él estudió los procesos neurológicos superiores, principalmente pensamiento y lenguaje. Lo estudió en niños, en que los sometía a diferentes tareas y veía qué iba pasando. Sus verbalizaciones, cómo cambiaban las verbalizaciones en función de la tarea, por ejemplo. Entonces, Vygotsky le dio un rol fundamental al lenguaje. El lenguaje, cómo articula nuestro pensamiento. Y eso en algún momento lo hemos conversado. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que es primero el pensamiento del lenguaje? Para Vygotsky es el lenguaje. Porque desde el lenguaje yo tomo el conocimiento que está afuera y lo incorporo a mis pensamientos. O sea, primero fue el lenguaje para luego ser pensamiento. Al final podría ser una cuestión de punto de vista, pero entendamos este punto de vista ahora. Entendamos también que Vygotsky, esto ya para los de historia que me pueden corregir y ampliar el conocimiento, que mi conocimiento de historia, de esa parte de la historia es bastante pobre, pero por lo menos lo poco que sé lo puedo mencionar para poner en contexto. ¿De qué contexto estoy hablando? De la Revolución Rusa, cuando de alguna manera exterminamos o unificamos, o exterminamos para unificar, como quieran decirlo, una gran cantidad de pueblos distintos y de conocimientos y culturas distintas, en que muchos pueblos pasaron a simplemente eliminarse y con ello la pérdida de todo lo que implica de la cultura. La cultura es lo que permea todo, o sea, nosotros pensamos de acuerdo a lo que nuestra cultura determina cómo pensemos, cómo debemos pensar. Y es una cuestión, no sé cómo ponerlo, pero re importante. Por ejemplo, en el ámbito clínico, uno siempre tiene que inspeccionar las creencias culturales de las personas y en qué espacio están y las creencias culturales, por ejemplo, de su familia. Porque eso determina también cómo pienso y determina también todos los fantasmas con los que tengo que ir cargando y con los que tengo que ir peleando, buscando ser feliz, ¿cierto? Entonces, el peso de la cultura es muy fuerte y eso es lo que recoge Vygotsky. Y él dice, la cultura, el conocimiento en la cultura es traspasado de generación en generación. ¿Cómo? ¿Por telepatía? No, por el lenguaje.
O sea, el abuelito le cuenta un cuento a su nietecito y el nietecito después se lo contará a sus hijos y a sus nietecitos de nuevo. Y así el conocimiento va traspasándose de generación en generación. Y tenemos un acervo cultural enorme. Y eso lo recogen también otros autores, no solo Vygotsky, por ejemplo, un autor que se menciona mucho, que es Bakhtin, que le da mucha importancia al lenguaje y este fenómeno de las múltiples voces, pueden anotar ese concepto si quieren, múltiples voces, así entre comillas, que es como distintos miembros de la cultura hablando a través de este abuelito que le está contando el cuento a su nietecito, porque a la vez él recoge lo que le contó su papá, quizá la versión de su mamá, de su tío, de su abuelo, y lo que escuchó por ahí en la calle, lo que le contó la viejita a la esquina. Hay múltiples voces hablando a través de él. Ahora mismo, cuando yo estoy hablando, a través mío están hablando otros autores que yo he leído. Quizá habla Vygotsky, habla Bakhtin, habla Brunner, habla Piaget. A eso se refieren las múltiples voces que están hablando, porque son los que conjugan el conocimiento que yo tengo en mi cabecita para ahora comunicárselos a ustedes. Y todo eso es a través del lenguaje, porque el No sé. lenguaje puede articular, puede modificar, puede transformar todo ese conocimiento y hacerlo alcanzable para un aprendiz, en este caso, para ustedes. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, Vygotsky nos habla de estos procesos de mediación, que era este rol de poner entre medio que les mencioné yo. Que la mediación puede ser de dos formas, social o instrumental. La mediación social es la que tiene que ver con un otro, con otra persona, que puede ser un profesor, puede ser un compañero de curso, un par más aventajado, un compañero de otro curso, un hermano mayor, alguien que domina ese conocimiento un poco más que el que aprende. ¿Ya? Ese es el mediador. Entonces, el que aprende observa e imita, a la misma manera de lo que dijimos del aprendizaje social de Bandura, observa e imita. O sea, el proceso de mediación social es a través de la imitación. Nosotros imitamos y reproducimos muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, a nuestros propios profesores cuando nos enseñaron. Entonces, por eso es que yo constantemente estoy mencionando esto de repetir el modelo de cómo nos enseñaron a nosotros, que yo también podría enseñar mucho de cómo me enseñaron a mí, pero hoy en día uno tiene que hacer un poco de observador de ese proceso y revisar qué cosas quiero imitar y qué cosas no, porque nuestra tendencia es a imitar lo que hemos observado, pero podría ser que aquello que hemos observado no sea lo más adecuado. Y uno podría conscientemente pensar en querer imitar otros modelos distintos o modelos que incluso yo mismo genero en mi mente, en mi imaginación. Es la ventaja que tenemos los seres humanos, que podemos crear en nuestra mente y de ahí producir. Bueno, esa es la mediación social, en que hay un otro y nosotros observamos ese otro y reproducimos las conductas que observamos en él. Y luego está la mediación instrumental, que se refiere a los instrumentos psicológicos. ¿Qué estamos diciendo acá? Un instrumento es algo como una herramienta, ¿verdad? Podría habérsele puesto en la traducción la palabra herramienta. Se eligió la palabra instrumento, pero yo creo que es la misma idea, la connotación de que es un algo que me permite transformar. Por ejemplo, pensemos en herramientas de carpintería. Yo tomo el serrucho, el martillo, no sé, un cincel, una espátula y voy transformando madera y cosas hasta hago una casa, incluso. Y eso implicaría la idea de transformación. Y eso es lo relevante en esto del instrumento. Instrumento, por ejemplo, instrumentos como un lápiz, instrumentos como los instrumentos, qué sé yo, el instrumental de laboratorio que usan ustedes en biología, o el instrumental que usa un dentista cuando nos, nos hacen sufrir en la consulta del dentista y nos torturan ahí con todo ese instrumental. Esos son instrumentos que buscan transformación, pero buscan tomar algo, tomarlo y hacer algo con ese. Un instrumento no es solamente tomar, es tomar para hacer algo. Yo puedo tener un instrumento de cocina en que tomo la comida para hacer algo con ella. Entonces, un instrumento psicológico es aquel que toma el conocimiento para hacer algo con él, transformarlo, cambiarlo. ¿Cambiarlo para qué? Para hacerlo más accesible a la persona que aprende. Entonces, por eso que el instrumento psicológico es aquello que va a facilitar el aprendizaje en la sala de clases si nosotros pensamos que es un profesor que tiene su rol de mediación social, porque es modelo, ya, eso ya lo revisamos, y puede tener su rol de mediación también
porque usa instrumentos psicológicos para transformar el conocimiento. Y ustedes podrán pensar, ¿cuáles podrán ser esos instrumentos psicológicos? Muchas cosas. El material didáctico, los mismos PowerPoint, pero principalmente el instrumento psicológico por excelencia es el lenguaje. Porque con el lenguaje yo tomo el conocimiento de todas estas múltiples voces que yo escuché o leí por ahí y hago un discurso que le comunico a mi aprendiz adecuado para su nivel de aprendizaje. O sea, estoy mediando entre el conocimiento, que es esta cuestión así como una nube de conocimiento abstracto, inalcanzable, que este aprendiz quiere, por más que se estire, que ponga escalera, lo que sea, no alcanza esa nube, le queda lejos, yo lo tomo con el lenguaje, lo transformo y lo acerco a él, a través de un cuento, de una analogía del material didáctico, de las secuencias didácticas que hago, ¿verdad? Todo eso es el instrumento psicológico que yo uso, pero principalmente el lenguaje, porque puedo poner con palabras más simples aquellas cosas que están difíciles para él, que pueden ser más complicadas. Bien, ese es un concepto central. Entonces acá tenemos que poner al medio, si ustedes, yo les digo, háganse un esquema de los conceptos relevantes de Vygotsky, tienen que plantar al medio, en el lugar protagónico o arriba del pedestal, al lenguaje, ¿ya? Eso que no se les olvide. Después tenemos el concepto de zona de desarrollo actual, zona de desarrollo próximo. ¿Cuál es la idea aquí? Es como ir haciendo una escalerita, donde yo tengo la zona de desarrollo actual, que es lo que les Profesora, parece que se pegó, no se escucha estudiante puede hacer bien. solo y lo hace bien. Ah, yo decía, si ahora me dice que la conexión a internet es inestable. Sí, Yo desde zona decía, de desarrollo actual, con la escalerita de ahí en ya, adelante no se escuchó. ok, zona de desarrollo actual es el nivel en que un aprendiz o un estudiante se encuentra cuando puede hacer algo solo bien. Lo puede hacer sin ayuda de los demás. Lo hace solo y lo hace bien, ¿ya? Esa es su zona de desarrollo actual. Y es nuestro punto de partida. Entonces, cuando es una escalerita sería como el primer peldaño. Y la escalerita siguiente sería la zona de desarrollo próximo. ¿Y qué es eso? Bueno, en los libros está definido como es la distancia entre lo que puede hacer una persona con la ayuda de otros y que sería lo que está como en el peldaño siguiente. Entonces, está su zona de desarrollo actual y en el peldaño siguiente lo que puede hacer con ayuda de otro. Ahora, yo trabajo en esa zona de desarrollo próximo, ahí es donde yo trabajo. Le pongo ayudas, le pongo un compañero, un tutor o yo mismo como profesor, le ayudo y el niño trabaja con mi ayuda, con la de sus compañeros, trabaja en esa zona de desarrollo próximo. Tanto trabaja ahí hasta que ya ha practicado lo suficiente para poder trabajar bien él solo. Entonces esa zona de desarrollo próximo se transforma ahora en zona de desarrollo actual, porque ahora ya lo puede hacer solo. Y eso genera nuevas zonas de desarrollo próximo, o sea, me voy al peldaño siguiente de la escalerita. Entonces, cuando ustedes les hablan, por ejemplo, en didáctica o en los talleres, el próximo año cuando tengan taller de didáctica para las prácticas y todo, les van a hablar de estas secuencias didácticas, es pensar en esto, en la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo. Por lo tanto, tengo que tener una muy buena evaluación de lo que el estudiante puede hacer en la zona de desarrollo actual, para definir desde ahí la zona de desarrollo próximo. Entonces, ¿cómo lo hago yo como profe para que el estudiante trabaje aquí en la zona de desarrollo próximo? Y no en el peldaño subsiguiente, porque ahí me salta un peldaño y a lo mejor, como lo vemos con los monos de Köhler, ¿se acuerdan? Se va a frustrar porque no va a poder. Y le van a dar los monos. Acuérdense de eso, del mono de Köhler que se taimó y no hizo ni una cuestión más. Le dieron los monos. Entonces, si yo me salto un peldaño y voy a ir a trabajar más arriba, me puede pasar eso, que a mi estudiante le den los monos, porque se frustra, porque no puede. Entonces tengo que tener muy bien evaluado estos tres peldaños de la escalera. El actual, el próximo y el más distante. Porque yo lo tengo que llevar uno por uno. Y donde yo trabajo es siempre en el de la zona de desarrollo próximo. Con la mediación social, porque ahí estoy entre medio mediando, que puede ser, insisto, un par, un compañero más avanzado, o puedo ser yo como profe, o les doy una tarea para la casa donde espero que alguien medie ahí le ayude un poco, en fin, pero lo hago trabajar ahí, cosa de que cuando ya tiene eso bien, esa es su zona de desarrollo actual y genero nueva zona de desarrollo próximo y ahí me pongo a trabajar ahora, ¿ya? Esa es la idea.
Entonces, esto nos pone de inmediato podríamos decir, una polémica conceptual, que es la relación aprendizaje-desarrollo. Nosotros tradicionalmente, por cultura, por, no sé, de lo que uno escucha por ahí, uno tiende a pensar que la persona se desarrolla, y como el desarrollo tiene que ver con una madurez biológica, el niño va creciendo, va madurando biológicamente de manera interna, ¿cierto? Esa es la madurez, pues de manera interna, sus glándulas, el sistema endocrino, por ejemplo, la maduración sexual en la pubertad, es una cuestión biológica y es más bien interna. Entonces la persona madura, y gracias a que está maduro puede aprender. O sea, nosotros siempre vimos en el colegio, por ejemplo, típico los niños en kinder, en primaria básico, no es que el niño es inmaduro, mejor es que repita. Yo creo que todos hemos escuchado esa cuestión, ¿verdad? Y antiguamente cuando yo era chica, hasta dejaban repitiendo a la pobre gente en kinder, porque era inmaduro. A mí no me dejaron repitiendo en kinder. En mi época se inventó un nuevo curso que se llamaba transición. Entonces uno no quedaba repitiendo en kinder, te hacían ir a transición y de ahí pasabas a primero básico. Creo que es la misma historia nomás, pero bueno, a mí me tocó ir a transición. Entonces, el tema es la madurez. Nosotros sabemos o tenemos incorporado que uno requiere estar maduro, es decir, haberse desarrollado para aprender. ¿Y saben qué? Vygotsky lo dice al revés. Con esta cuestión de la zona de desarrollo próximo, él dice, según como yo le enseño al niño, el aprendizaje tira o promueve el desarrollo, porque yo estoy en el peldaño de abajo, tiro al niño para el peldaño de arriba y lo hago desarrollarse. O sea, el aprendizaje promueve el desarrollo, porque genera nuevas zonas de desarrollo próximo. Alguien podría decir, es que todo es tan como se diga, ok, pero eso es bueno para nosotros como profesores, porque no nos pone ya la barrera, el límite, así como el techo del desarrollo, de la maduración. No, ya mejor me voy para la casa yo como profe porque el niño es inmaduro. No, lo que Vygotsky está diciendo es que según como yo le enseñe, lo hago avanzar a su zona de desarrollo próximo, el niño aprende ahí y eso hace que se desarrolle y genera una nueva zona de desarrollo próximo. Eso nos acomoda a nosotros como profe, porque si no, nos pones demasiadas limitaciones. No, no te puedo enseñar porque eres inmaduro, no te puedo enseñar porque eres hiperkinético, no te puedo enseñar porque tienes déficit atencional, no te puedo enseñar porque tienes problemas familiares. O sea, no lo puedo enseñar a nadie. Lo que Vygotsky está diciendo es que según como yo le enseño al niño, al estudiante, al aprendiz, yo estoy generando un aprendizaje que va a promover el desarrollo. Y de esa manera genero más aprendizaje que sigue promoviendo el desarrollo. Y así voy avanzando de peldaño en peldaño. Eso en cuanto a la relación aprendizaje-desarrollo. Pero ahí habría que ver también, según quién lo dice, porque se acuerdan que yo todo el tiempo le he estado diciendo, vemos tales autores, porque según este autor es de esta manera, según este autor es de otra manera, y en psicología todo va a ser según quien lo diga, porque no tenemos una cuestión objetiva como medir una mesa, sino que tenemos cuestiones subjetivas dependiendo de quién inventa la teoría. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Piaget dice una cosa y Vygotsky dice lo contrario. O sea, Piaget era biólogo, y como era biólogo, era maduracionista, era biologicista, por lo tanto, nuestra idea esta de que el niño tiene que madurar para aprender es piagetana. O sea, para Piaget, el niño se desarrolla, madura, y eso permite que el aprendizaje ocurra. O sea, para Piaget es primero el desarrollo y como consecuencia el aprendizaje. Para Vygotsky es al revés. El niño aprende y gracias a que aprende genera nuevas zonas de desarrollo próximo. ¿Ya? Ojo ahí, lo vamos a revisar a continuación en un esquema comparativo que tengo. Pero quería mencionarlo para que nos quede ese punto ahí marcado. Pónganle un subrayado, un algo ahí, un stop. Luego tenemos la relación pensamiento-lenguaje. Pasa lo mismo. Yo les dije en algún momento, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El pensamiento o el lenguaje? Y siempre me dicen, es que a uno le han enseñado que hay que pensar antes de hablar. Sí, pero mi pensamiento, ¿de dónde surgió? Me dijeron, piensa antes de hablar, entonces yo ahora pienso antes de hablar. Pero me lo dijeron, entonces primero fue el lenguaje, po. Porque si no me lo hubieran dicho, yo no tendría en mi cabeza esto de piensa antes de hablar. En algún lado lo escuché o lo leí por último, ¿cierto? Entonces fue el lenguaje primero. Bueno, y así podríamos seguir igual que el huevo y la gallina, dándonos vuelta
hasta algo original, o el pensamiento original, o el lenguaje original. Y acá también tenemos un tema que es complejo en Vygotsky versus Piaget. Como yo les decía, para Vygotsky es fundamental el lenguaje, porque Vygotsky enfatiza la cultura. Por eso les mencionaba yo la época esta en Rusia, la revolución, el conocimiento, la cultura, porque todo eso se traspasa de generación en generación, no como pensamiento, porque dije, no somos telépatas, sino como lenguaje. Por lo tanto, para Vygotsky es primero el lenguaje, y el lenguaje, que es el traspaso de la cultura, determina cómo pensamos. Entonces, el pensamiento es consecuencia del lenguaje. ¿Ya? Versus Piaget ahora. Piaget estudió el desarrollo cognitivo en los niños. Hoy día sería el desarrollo cognitivo en los niños y niñas. Y niñes. Bueno, Piaget estudió el desarrollo cognitivo. Y como él estudió el pensamiento, entonces pues, estudió el desarrollo cognitivo, o sea, el pensamiento, el lenguaje surge como consecuencia del pensamiento. Entonces, para Piaget, el pensamiento es primero y el lenguaje es después, es consecuencia. ¿Ya? Y nuestra cultura, o sea, nosotros, como nos han enseñado siempre, somos muy piagetanos. O sea, Piaget lleva en nuestra cultura mucho más de lo que lleva Vygotsky. Nuestra educación es fuertemente piagetana, no sé, nuestros principios Mineduc son piagetanos, nuestro currículum es piagetano. Entonces nuestra tendencia es pensar de manera piagetana. Y es que es primero el pensamiento y el lenguaje surge como consecuencia de ese pensamiento. Pero también es interesante mirarlo como lo mira Vygotsky, que estamos determinados por la cultura y la cultura ha sido ingresada a nuestra cabecita gracias al lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje determina cómo pensamos. También es interesante. Bueno, y en Vygotsky entonces hay una serie de conceptos que son relevantes y que también luego aportó Brunner, que está, como les decía yo la semana, no sé, ya antepasada o anterior. Brunner resucitó a Vygotsky porque Brunner fue quien lo trajo al mundo occidental. Estaba ya al otro lado de la cortina de hierro, nadie sabía que ruso existía al otro lado. Y Brunner trajo sus escritos, probablemente hizo que los tradujeran, no creo que él hablara ruso para traducirlos él mismo, no creo. La cuestión es que lo dio a conocer acá en nuestro mundo occidental, primero por supuesto en Estados Unidos y de ahí a todos lados. Y Brunner aportó este concepto de conciencia sustituta. Pongo un ejemplo. Un profesor o profesora en la sala de clases con un aprendiz. Y este aprendiz escucha a este profesor y el aprendiz reproduce el lenguaje que escuchó en el profesor. Reproduce el lenguaje, o sea, imita, como hablamos que la imitación era importante, ¿verdad? Imita y reproduce el lenguaje de manera literal, a lo mejor aún sin entender muy bien lo que está diciendo, pero repite y repite. Y tanto repetir que es como si tomara el lenguaje y lo metiera en su cabecita, pero lo incorpora como un lenguaje prestado de su profesor. No es su propio lenguaje. No tiene ni sus modismos, ni su entonación, ni su propia forma de decir, ni su propio ejemplo, ni su propia experiencia de vida. Entonces hablamos de la conciencia prestada o conciencia sustituta, porque está tomando el lenguaje de su profesor, incluso los ejemplos de su profesor, las inflexiones de la voz de su profesor, por el proceso de imitación, insisto. Entonces la conciencia sustituta es este periodo que es como intermedio entre el lenguaje que es del profesor, el lenguaje que incorpora el aprendiz, pero que aún sigue siendo a modo de profesor, y un tercer paso cuando el estudiante o aprendiz recién incorpora ese conocimiento y lo hace propio, cuando lo dice con sus propias palabras, de su propia manera, con sus propios ejemplos, y lo puede incorporar a sus propias experiencias de vida. Entonces tenemos como tres pasos, tres momentos. Esos tres momentos son muy, muy parecidos, a ver, ¿cómo decir? Son siempre iguales en Vygotsky, o sea, siempre hay un primer momento en que el conocimiento está afuera, en este caso el lenguaje del profesor, un segundo momento intermedio que es como prestado, y un tercer momento en que se hace propio. Por ejemplo, para el autocontrol, Vygotsky lo plantea igual. Un primer momento de la instrucción es de afuera, un segundo momento en que yo me repito la instrucción y un tercer momento en que las asimilo. ¿Ya? Siempre tenemos estos tres momentos, afuera, intermedio y adentro, cuando por fin es mío. ¿Ya? Entonces la conciencia sustituta, conciencia prestada, es ese momento en que yo como aprendiz uso el lenguaje de mi profesor para referirme a ese conocimiento. Aún no lo tengo internalizado. Luego está el proceso de imitación o mediación social,
que en esto del pensamiento y lenguaje es clave porque cuando yo estoy imitando solamente, por ejemplo, conductas, ademanes, modos, no estoy hablando, o sea, no hay lenguaje, hay toda una cuestión de representación. ¿Se acuerdan cuando lo vimos también con Bandura? El aprendiz observa al modelo afuera, lo reproduce como que ve una película cuando ya el modelo no está y la persona va a imitar, es como si viera una película y ahí lo puede reproducir. Y ese es el proceso de imitación, que es representación en la mente, es representación, o sea, es presentar lo que vi, me lo presento de nuevo, como si viera una película, lo presento en mi cabeza, y eso es pensamiento. Y eso se produce gracias a la imitación social, ¿ya? Luego está el lenguaje egocéntrico, que es el habla consigo mismo. Este concepto es bien importante porque también vemos ahí diferencias que hay que mencionar en relación con Piaget, ciertas distinciones que son relevantes. El lenguaje egocéntrico en Vygotsky es el habla consigo mismo, pero que tiene como función algo así como ordenarse, ordenar nuestros pensamientos. Vygotsky lo estudió esto en niños de distintas edades en que los sometía a un problema. Los niños tenían que resolver el problema, estaba escrito, y él veía que los niños realizaban más de estas verbalizaciones, como hablar calladito, hablar despacito, así pues ponía unos electrodos aquí en la garganta y podía ver que los niños efectivamente estaban reproduciendo palabras, aunque fuera calladitos, despacito y para sí mismos, no estaban hablando con nadie, sino que estaban como pensando en voz alta, y esas verbalizaciones aumentaban cuando los problemas eran complejos. El habla consigo mismo es necesaria para ordenar nuestros pensamientos, puesto que se hace mucho más abundante cuando estamos sometidos a problemas más complejos. Yo creo que eso nos pasa a nosotros también. Por ejemplo, estamos estudiando, estamos solos, estamos con un problema, empezamos a pasearnos, así como el gato de Sondheim dentro de la jaula, así, nos paseamos por todos lados y vamos pensando, hablando. Y si uno de repente se sale y se mira de afuera, diría, parecería un loco hablando sola. Necesito hablar conmigo misma para entenderme y tratar de ordenar lo que está pasando, ordenar el problema. O sea, el lenguaje es necesario para ordenar el pensamiento. A eso se refiere el lenguaje egocéntrico en Vygotsky. Al otro lado, en Piaget. En Piaget, el lenguaje egocéntrico es una limitación del pensamiento, porque él lo vio en la etapa preoperacional, en que los niños hablan consigo mismos porque no están hablando con una intención comunicativa. Ponía a varios niños a jugar y veía que los niños hablaban, pero cada niño hablaba consigo mismo, no hablaba con el otro. Y él dijo, cuando el niño crezca, esto ya se le va a pasar, es una limitación. O sea, lo supera al pasar a la etapa de las operaciones concretas. Así lo vio Piaget. Y también, sí, también. O sea, al niño no le interesaba comunicarse, estaba hablando nomás. El niño habla por hablar, dice, no, habla porque está entrenando las habilidades nuevas, pero bien. Entonces ahí tenemos también una diferencia, ¿ya? Mencioné varias cuestiones relevantes acá y voy a ver ahora en relación a la tablita que les decía de la comparación Piaget-Vygotsky. Aquí tienen las definiciones, este PowerPoint yo ya lo subí por si acaso para que no se trastornen copiando, no es tan necesario, pero bueno, si las quieren, tienen las definiciones, como les decía yo, la distancia en la zona de desarrollo próximo entre el nivel de desarrollo real, esta zona de desarrollo actual, lo que puede hacer el niño solo, de manera independiente, y el desarrollo potencial, o sea, que el nivel en que puede resolver el problema, pero con la guía o con la ayuda de un adulto o con un par más capaz, ¿ya? Esa es la definición que yo les había dado. Y la mediación, como ya sabemos, puede ser social o instrumental. Y acá está la definición de instrumento psicológico, que dice, se refiere a todos aquellos objetos cuyo uso sirve para ordenar y reposicionar externamente la información. Por eso que el instrumento psicológico por excelencia es el lenguaje. Y aquí la famosa tablita. Ay, se me fue. Espérenme. Entonces, aquí hay varias características que me sirven también para ir revisando todo lo que hemos visto de Piaget y Vygotsky. Entonces, primera característica, procesos de pensamiento. En Piaget se refiere a secuencias universales. También aquí yo les preguntaría, ¿a qué me refiero con secuencias universales en Piaget? Y los remitiría, espérenme que se me desaparecen las dichosas flechas estas, a nuestro esquema.
Secuencias universales. ¿Cuáles son las universales? Las invariantes, las que no varían. Esas son las universales, porque son compartidas por todos. Procesos intelectuales compartidos por toda persona. Eso es lo universal. ¿Ya? Las funciones. O sea, la manera como nosotros construimos los esquemas, esa es universal. Son secuencias universales. Esta secuencia. Organización, adaptación, asimilación, acomodación. Esta es la secuencia universal. Porque para todo el mundo es igual. ¿Ya? Esa entonces. Entonces, en Piaget, los procesos de pensamiento se construyen en secuencia universal. Si quieren, la agregan ahí, se construyen en, y entre paréntesis, funciones, para que se acuerden. Vygotsky, contextualizado de acuerdo a la cultura. Eso ya lo vimos. O sea, nosotros pensamos y construimos nuestra forma de pensar de acuerdo a lo que nuestra cultura determine. Insisto en eso de los ancestros, generación tras generación, porque así se ha construido nuestra cultura. Y así pensamos, nuestra cultura machista, y todas las cosas las que ahora tenemos en crisis, por ejemplo, y que están tan metidas en nuestro ADN que cuando uno crece ahí no se da cuenta. Tienen que venir las nuevas generaciones a decirte que eso no está bien. Y uno dice, sí, en realidad las mujeres hemos estado sometidas tanto tiempo, y los hombres, y la cuestión. Pero no nos damos cuenta porque es así, pues, o sea, si nacimos ahí, ¿cómo lo vamos a ver? Nuestra cultura determinó nuestra forma de pensar. No quiero pelear con nadie, por si. Lenguaje, formación de conceptos. Dice Piaget, a partir de la reestructuración lógico-matemática. ¿Qué es eso? Diría alguien. ¿Se acuerdan cuando yo les di el concepto de operación? ¿Qué es una operación? Es un proceso del pensamiento de tipo lógico. Ahí está. Esa es. Entonces, ¿cómo formamos los conceptos? Según Piaget, a través de este proceso de pensamiento tipológico, en que yo tengo una operación que es una operación lineal. Para todo X y Z perteneciente a conjunto Z más Z menos, ¿te acuerdan? Esos algoritmos matemáticos, esa es la reestructuración lógico-matemática. Así formamos los conceptos según Piaget. Y en Vygotsky, dirigido por el grupo cultural. O sea, uno forma conceptos como la cultura te diga que tienes que formar los conceptos. Hay culturas que te dicen que los conceptos se forman de manera pragmática. Por ejemplo, yo voy a tener junto una mano con un serrucho y con una, ¿qué podría ser? Con un pedazo de madera. Y en nuestra forma de armar categorías conceptuales, en nuestra cultura, yo tengo el serrucho en otra categoría porque lo tengo con las herramientas de carpintería. La madera la tengo con no sé qué, con los elementos de, no sé, para hacer cosas. Y la mano es parte del cuerpo humano. Son tres categorías conceptuales diferentes. Pero hay otras culturas que forman categorías conceptuales donde esa que yo les mencioné habría sido una sola categoría porque son funcionales. ¿Sí? Y eso es determinado por la cultura. Y así es como nosotros construimos nuestra organización en la cabeza. Construcción de conocimiento. La misma idea, gracias a los procesos de equilibrio. ¿Equilibrio de qué? ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la célula y las membranas semipermeables porque está en constante flujo de energía, de información adentro y afuera? Ese es el equilibrio, la homeostasis de Piaget. Los procesos de equilibrio, o sea, ambiente rico, tengo una célula rica, gordita, feliz. Ambiente pobre, tengo una célula así, chupadita, pobrecita, no tiene ni agua, ni nutrientes, ni nada. Se está secando y se está muriendo, porque así está el ambiente. ¿Ya? Esos son los procesos de equilibrio. Lo mismo en términos del estímulo mental, ya a nivel cognitivo. Estímulo rico, cogniciones muy ricas, muy potentes, grandes esquemas, preciosos, todo ordenadito, con mucho conocimiento, mucha información. Ambiente pobre, para estar en equilibrio con el ambiente pobre, tengo también esquemas pobres, vacíos casi, chupaditos así igual. Y en Vygotsky, a partir de la internalización de la cultura, o sea, mi conocimiento es lo que yo internalizo de lo que está afuera. La cultura está diciendo esas cosas, esos conocimientos, esos principios, esas creencias, esos dogmas, eso es lo que yo tengo adentro. Concepción del sujeto. En Piaget, sujeto universal e individual. Ustedes de nuevo me dirían, ¿pero qué? ¿Cómo va a ser universal e individual al mismo tiempo? De nuevo, el esquemita. Ahí, me pasé largo. La parte universal, ya dijimos que era esta. La forma de construir los esquemas, las secuencias, son universales. Pero los esquemas son individuales, son únicos. Entonces, sujeto individual y universal, individual porque sus esquemas son individuales, y universal porque la secuencia, la forma de construir los esquemas es universal. ¿Estamos?
¿Se entiende, cierto? Y en Vygotsky, social y sociocultural, no puede ser de otra manera. O sea, para Vygotsky el rol de la cultura es lo que permea todo. Relación, desarrollo, aprendizaje, o aprendizaje-desarrollo, ya lo expliqué, y aquí está la síntesis. En Piaget, el desarrollo dirige, o el desarrollo promueve, o el desarrollo permite el aprendizaje. Si el niño se desarrolla, puede aprender. Y en Vygotsky, el aprendizaje orienta al desarrollo, o sea, el aprendizaje orienta, el aprendizaje dirige o promueve el desarrollo. Dirección de la interacción hacia los objetos, eso ya lo he dicho, o sea, el niño interactúa de manera directa con los objetos. ¿Se acuerdan? El niño, el pequeño científico, el explorador, ahí va, mete los dedos en el enchufe a ver qué pasa, mueve los llaves del gas a ver qué pasa, va interactuando todo el rato con el objeto de manera directa. Y en Vygotsky la interacción es con un otro. Hay un otro que va a mediar, por ejemplo, hay un adulto, la mamá, la nana en la casa, la abuelita, que le dice al niño, no, ya. Le pegan la mano al meterlo en el enchufe. No se meta ahí, no se meta en el horno, no, el gas no. Y le dice al otro adulto, no se olviden de dejar el gas cortado, porque el niño a veces va y se mete a mover las llaves del gas. Y el niño va aprendiendo, porque hay un mediador, hay un otro, que le va diciendo cómo ser eficiente en esta cultura, cómo ser eficiente con el enchufe, cómo ser eficiente con el gas de la cocina. ¿Ya? Concepción del egocentrismo. Esta es interesante también, no la hemos revisado. Dice, en Piaget es una limitación del pensamiento en el niño. El niño habla del egocentrismo, o sea, Piaget habla del egocentrismo en el niño en la etapa preoperacional, cuando el niño es intuitivo, no es lógico, es prelógico, por eso es preoperacional, ¿se acuerdan? Hasta los 7 años. Preoperacional. Es prelógico. El niño es egocéntrico porque es incapaz de ponerse en el lugar de otro. Y cuando digo eso me refiero al punto de vista perceptivo. No me refiero como uno, cuando yo estoy peleando con una amiga y le digo, ay, es que tú eres súper egocéntrica, no eres capaz de entenderme. Eso es otro egocentrismo. Ese es el egocentrismo más del adolescente, un egocentrismo emocional, un egocentrismo de falta de empatía. El egocentrismo del que estamos hablando acá es el del punto de vista, o sea, un niño preoperacional, hasta los 7 años según Piaget, está mirando una foto y tiene la foto hacia su lado y le dice, mami, ¿quién está aquí? Y la mamá está allá al otro lado, pero no le da vuelta a la foto, así, mamá, ¿quién está aquí? No le hace eso, dice, mamá, ¿quién está aquí? Y la mamá dice, pero muéstrame que no sé. Y ahí la mamá en el fondo le está diciendo que ella no tiene su mismo punto de vista y le tiene que dar vuelta a la foto. ¿Ya? Ese es el egocentrismo al que nos estamos refiriendo. Y es una limitación del pensamiento del niño según Piaget. Para Vygotsky es una característica, pero no necesariamente verla como limitación, porque Vygotsky no está viendo esa misma concepción de egocentrismo. Vygotsky está pensando un egocentrismo, como les decía yo, como del egocentrismo del lenguaje, del habla consigo mismo, del pensamiento egocéntrico en que yo estoy hablando conmigo porque yo estoy en el fondo armando mi pensamiento con la ayuda del lenguaje, de estas herramientas que me permiten tomar estos pensamientos que no hay de dónde tomarlos, no hay de dónde agarrarlos, porque el lenguaje al ponerle palabras, me facilita el poder agarrarlos, tomarlos, estructurarlos, ordenarlos. Y por eso tengo que hablar conmigo. Entonces se refiere más bien a ese egocentrismo, y que por lo tanto es una característica, y eso implica que como característica lo tenemos toda la vida. Porque toda la vida uno habla consigo mismo y no hay malo. Yo hablo conmigo porque yo me caigo bien, ya, listo. Me entretengo más conmigo. La razón que sea, pero es una característica. No es una limitación. Para Vygotsky. Chico, esta cosa. Y lo mismo con el rol del lenguaje en el aprendizaje. Piaget, como yo les decía, estudió el pensamiento. El lenguaje era una consecuencia. Entonces no estudió el lenguaje. No le da importancia al lenguaje porque no fue su objeto de estudio. No es porque él dijera que no es importante, sino que porque no era lo que él estaba estudiando, ¿me entienden? Probablemente si Piaget hubiese seguido estudiando, hubiese estudiado mucho más lenguaje, que también lo estudió, pero menos. Él estudiaba el pensamiento. Entonces, le asignó, digamos, algunos roles, algunas funciones, pero como apoyando al pensamiento. Entonces, permite la interacción, disminuye el egocentrismo. O sea, el lenguaje verbal permite
el hablar, por ejemplo, lo veían los niños, como yo les decía, los ponía a jugar en grupo. Hay una investigación clásica de Piaget, que es un muñeco de estos de patas largas, que lo tienen que meter como en un cofre. Entonces se tienen que poner de acuerdo los niños, pues dice ya, yo le agarro la cabeza, tú agarras una mano, tú agarras una pata, yo agarro la otra pata, porque entre todos tenemos que meter el muñeco para adentro. Si yo agarro una mano y después voy y agarro el pie, se me salió la mano, y así solo no consigo nunca, ¿ya? Tenemos que coordinarnos. Y esa coordinación es a través del lenguaje. Entonces permite la interacción. Él vio que los niños efectivamente lograban coordinarse superando el egocentrismo. Entonces, en la medida en que yo hablo, como cuando le muestro a la mamá la foto y la mamá dice, pero muéstrame, y le tengo que dar vuelta a la foto, la mamá me enseña, con lo que me está diciendo, a que yo sea menos egocéntrico, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que él vio de para qué servía el lenguaje, pero insisto, porque su foco era el pensamiento, y el lenguaje era cómo apoya al desarrollo del pensamiento. En cambio, en Vygotsky ya hemos dicho que el lenguaje tiene un rol central, o sea, el lenguaje es todo para Vygotsky. Dice, es un instrumento de mediación, ¿se acuerdan? La mediación instrumental. Una herramienta de reflexión y de resolución de problemas en este lenguaje interior, que ya no es el lenguaje egocéntrico que llamaba Piaget, porque suena como lenguaje egocéntrico, como de que la persona es egocéntrica y se tiene solo a sí misma. Esto es más bien un lenguaje interior que me permite a mí ordenar el pensamiento y resolver problemas. Como les decía, que en esa investigación en que los niños están sometidos a un problema y aumenta estas verbalizaciones, porque eso facilita ordenarte mejor, ordenar los pensamientos. Y esa es la idea de la reflexión y la resolución de problemas. Gracias al lenguaje yo ordeno mi pensamiento. Y eso me permite ser más eficiente también. Entonces el lenguaje es una herramienta que le pongo yo como ponerle manilla al pensamiento, y así tengo cómo tomarlo y ordenarlo, que son las palabras. Bien, ¿alguna duda en eso? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ay no, ese no. Voy a dejar de compartir para que quiero enunciar un par de ideas que retoman lo que hemos dicho. Con todo esto de hoy, más, estoy como haciendo los ingredientes de la receta, ¿no? Todo esto de hoy, fuertemente el concepto de esquema de Piaget, el constructivismo social, es decir, con la ayuda de otro, el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, el rol central del lenguaje, más el tercer ingrediente, la teoría del aprendizaje significativo de Vygotsky, ya tenemos entonces lo esencial para nuestro tercer taller. Le tenemos que agregar ahora el cómo nomás. Y esto lo voy solamente a anunciar porque ya hemos estado harto tiempo. Bueno, me imagino que esto lo ven. Estoy compartiendo teoría del aprendizaje significativo desde la perspectiva cognitiva del constructivismo. Aquí hay que retomar un poco lo que dijimos de aprendizaje significativo de Ausubel, que eso está todo en las primeras presentaciones, y vamos a llegar, ahí está, un montón de cosas que lo puedo hacer más corto. El tema de los contenidos, lo de César Coll está aquí, con César Coll, de la Reforma Educacional Española que les mencioné recién, y de ahí vamos a sacar el concepto de estrategia, que está aquí. Contenido estratégico, estrategias de aprendizaje. De ahí lo tomamos, y tenemos distintos tipos de conocimientos para que vean ustedes cuál es la diferencia y cómo tenemos que trabajarlos de manera diferente, según qué es. Y aquí están las estrategias, como un algoritmo, como un heurístico. ¿Pero a dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar aquí. Bueno, y ahí había un listado de habilidades también para que lo vean. Esta es la parte ya de la tarea, estrategias, y lo que ustedes tienen que hacer es ese cuadro. Me paso de largo. Este cuadro. Esta es la tercera tarea. No lo voy a explicar hoy día, lo voy a explicar la próxima semana, porque tenemos que revisar el concepto de estrategia y qué son cada uno de estos tres momentos, pero la tarea que ustedes tienen que hacer para que ya les baje un poco la ansiedad y lo sepan,
es completar este cuadro y hacer una explicación ya fuera del cuadro de más o menos cuál sería una clase, etcétera, y cómo abordarían las estrategias de enseñanza con mira de desarrollar las estrategias de aprendizaje en sus estudiantes, o sea, de desarrollar las habilidades. Entonces, la explicación puede estar en una página, no más que eso, de cuál sería la clase, cuáles son los contenidos, cómo se van a abordar, y se basa este cuadro a modo de síntesis. ¿Qué harían en este momento? ¿Qué harían en este otro? ¿Qué harían en este otro? Eso es toda la tarea. Podrían ser a lo más 2 páginas, una página con la explicación y otra página si el cuadro les queda muy largo, pero página y media página les ocupa este cuadro. ¿Ya? Eso les quería contar para que ya sepan, pero insisto, lo vamos a dejar enunciado recién. La próxima semana lo voy a explicar más claramente, porque está en este PowerPoint todo lo que vimos, aquí está ya las distintas estrategias, eso, las estrategias de enseñanza, estas son las estrategias de enseñanza, las que uno como profe pone en práctica en la sala de clase o en la clase online, si alguien lo quiere hacer, para generar estrategias de aprendizaje en los estudiantes. ¿Con qué miras? ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra meta? El logro de aprendizaje significativo. Ese es el contexto, ¿ya? En un esquema constructivista, un esquema centrado en habilidades, un esquema en que empodera mucho más el rol del estudiante, que el estudiante tiene que hacer cosas con los contenidos para desarrollar las habilidades. Y ahí siempre pongo yo mi analogía con la bicicleta. Yo tengo que hacer que el niño aprenda a andar en bicicleta, le hago una clase en PowerPoint, podría ser, pero lo más importante es que se suba a la bicicleta. Cuando se trata de desarrollar habilidades, le puedo hacer una clase expositiva de cómo se busca información, una clase expositiva de cómo se citan las referencias bibliográficas. Pero el niño no lo va a lograr hasta que se suba a la bicicleta, es decir, hasta que busque información, hasta que haga las citas bibliográficas. Mientras no lo haga, no lo logra. Entonces, nuestro foco ahí cambia, porque si yo busco desarrollar habilidades, no le puedo enseñar con clases positivas, le tengo que enseñar para que el alumno haga las cosas. Ahora, si ustedes dicen, pero profe, entonces, ¿cómo lo ha hecho usted? Yo he hecho un esfuerzo sobrehumano tratando de que ustedes hagan en estos 3 talleres que les hice. Ya no por supuesto que he tenido que exponer, porque además yo tengo un curso muy teórico, con mucho concepto, mucha definición, lenguaje muy específico. Claro, lo expongo, pero lo central, que es lo que se evalúa, ha estado puesto en lo que ustedes hacen, ¿ya? Porque esa es la parte importante, y que lo van a tener que poner en práctica después, probablemente el próximo semestre o el próximo año, cuando vayan en sus prácticas, y cuando están en sus talleres de ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, en los talleres de didáctica, y tienen que poner a prueba lo que aprendieron, porque les van a aprender, ustedes mismos me decían la otra vez, que nos preguntan a veces que de Vygotsky, el constructivismo, bueno, les subí unos apuntes de apoyo, no piensan, no, la profe nos llenó de apuntes. Sí, pero es porque ustedes me pidieron que necesitaban después para las didácticas tener mayor sustento teórico, y porque la clase yo reconozco, o sea, es poco, es insuficiente. Entonces ahí tienen los apuntes, está mucha información de muchos libros digerida en un texto de 20 y tantas páginas sobre Piaget y Vygotsky, que yo creo que con eso ya tienen, por lo menos, para hacer una, digamos, salvar dignamente la situación. Y el resto, por supuesto, tienen que buscar, pues si para eso es la vida. Para eso está la internet. Así que eso, quería contarles, llegar hasta este punto para bajarles la ansiedad y que ustedes sepan que también es un taller cortito, que la próxima semana lo anuncio y ahí vemos, vayan ustedes mirando su calendario si me lo entregan a la siguiente o a la última de clases, quizá con eso basta, porque yo ahí después me encierro, trasnocho corrigiendo y les pongo las notas antes de que se me cierren las actas y listo. Y vamos súper bien. O sea, si hay alguien con situaciones pendientes o que tenga algún problema, que me escriba porque para ver cómo lo arreglamos. Si hay alguien que no le aparece su nota y tiene los talleres, por favor avísenme porque se me traspapelan. A veces estoy poniendo las notas y hay algún estudiante que no lo veo, o a veces la forma como ustedes me ponen integrante y me los ponen todos para el lado así, y hay alguno que no lo veo, o no me ponen la sección, digo ya lo voy a buscar en la otra y no lo encuentro. Entonces, me quedan a veces estudiantes sin nota, no piensen, es que la profe lo va a poner después. No asuman eso. Asumen que algo pasó y están sin nota, entonces me tienen que escribir. ¿Ya? Hay varios que ya lo han hecho y lo hemos ido resolviendo. Así que eso. Yo creo que quedamos hasta aquí por ahora porque tampoco los quiero agotar.
Son las 13:13, qué bonito. Bien, que tengan un rico almuerzo y una muy buena semana y nos estaríamos viendo, si todo anda bien, el próximo martes. Que estén súper. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Ya, profe, cuídese. chao. Chao, profe, cuídese. Gracias. Chao, profe.